Bueno, señores, entonces un saludo para todos. Damos comienzo a nuestra materia, fluidos y termodinámica. Para tal fin, voy a compartirles a ustedes toda la pantalla. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si están mirando ahí? Sí, profe. Sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Bien, señores, entonces hoy comenzamos con un nuevo capítulo que se llama así, flotabilidad y estabilidad. Es un capítulo bien chévere, señores, bien interesante. A mí me gusta bastante. ¿Sí? Ahí está. Perdón. Bueno, entonces, miren ustedes, yo comienzo este capítulo aquí mostrándoles esta gráfica, ¿no? Miren ustedes lo interesante. Un señor ahí en una balsa. Normalmente, verán, ¿no? La situación es de que el ser humano, pues hay muchas cosas que ya le parecen triviales, le parecen, ¿cómo llamarlo? Ya no le causa tanta emoción porque los conocemos desde siempre, ¿no? Desde niños. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver una barca, de ver un barco, una canoa, ¿cierto? Si no ha sido personalmente, por lo menos por televisión, ¿sí o no? Entonces, ya, mire, cuando uno se acostumbra desde pequeño a algo, ¿cierto? Entonces, todas las cosas que pueden ser, uy, qué berraquera, qué chévere, ¿no? Pues pasan como por sin sentido, ¿no? Ah, sí, una barca, sí, ¿cierto? Pero si nosotros, chicos, nos ponemos a analizar, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Uf, eso es una nota, una berraquera, señores, bien chévere, de verdad, ¿no? Eh, si tuviéramos la posibilidad, les garantizo que si tuviéramos la posibilidad de subirnos a un avión a una altura que de 11.000 metros, creo que esa es la altitud máxima a la que vuela un avión comercial, creo que a esa altura ya viviríamos algunas experiencias de la física que las vemos nosotros a nivel teórico, ¿no? Como por ejemplo podríamos flotar. Yo creo que a esa altura ya podríamos empezar a flotar, ¿no? Entonces, mire, ahí a usted se le va a hacer, wow, ¿no? Va a decir, ¿por qué? Porque es algo nuevo para usted, ¿no? Asimismo, la verdad, señores, sería todo eso. Si nosotros, repito, hiciéramos un análisis, ¿no? Más concienzudo de esto, de cómo funciona un barco, ¿no? De cómo, por qué flota, ¿no? Un bote, hombre, de verdad nos admiraríamos y dijéramos, uy, qué chévere, ¿no? ¿Cómo ha sido la cosa? ¿Cierto, señores? Miren que cuando se empezó a desarrollar pues ya la ciencia como tal, bueno, primero que todo, esto de la flotabilidad viene más o menos desde, a ver, que se tengan conocimiento, ¿no? Desde el año 287 antes de Cristo, con nuestro amigo, que todos ustedes lo conocen, estoy seguro, nuestro amigo Arquímedes. En ese tiempo le decían filósofo, ¿no? Pero en ese tiempo se le decía filósofo, en realidad no solamente al filósofo, sino a todo aquel profesional que manejaba varias áreas, ¿cierto? Entonces este Arquímedes fue un matemático, fue un ingeniero. A este señor, por ejemplo, se le debe esos conceptos de la palanca, el descubrimiento de la palanca, ¿cierto? Yo no me acuerdo si es a él mismo que se le debe también el descubrimiento de las poleas. No estoy seguro si es a él o a Aristóteles. Creo que sí es Arquímedes. Pero entonces, desde allá, muchachos, eso es lo que se tiene referencia, lo que se tiene como conocimiento. No sé si mucho más allá, ¿cierto? Habrían pues más conocimiento sobre esto, ¿no? Pero como le digo, en la historia, si usted busca en libros, va a parecer que al tipo pues se le empieza a hacer, se le empieza a darle como pues la autoría, ¿no? De la parte de flotabilidad. Bueno, señores, entonces, para mm, eh, seguir con esta parte de la introducción, les quiero comentar que, por ejemplo, ya en la época, que llamarlo, en la Primera Guerra Mundial, tal vez, Primera, Segunda Guerra Mundial más o menos, hubieron varios científicos, ¿no? Que hicieron algunos,
ensayos, ¿no? Y con esas preguntas que uno siempre debe hacerse, que uno no debe perder, ¿no, señores? Como lo hacen los niños, ¿no? Ellos se preguntan un poco de cosas que uno dice, ¿verdad? ¿No ve? Qué interesante a veces, ¿no? Dice, ve, ¿no? Yo no me había preguntado eso. Y uno la va perdiendo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y eso no debe dejarlo, ¿no es cierto? Eso, eso es la ciencia pura, muchachos, ¿no? Eso que hace un niño es la ciencia pura. Bueno, entonces resulta, muchachos, que en la parte como le digo, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, hubieron algunos inventos muy curiosos. Por ejemplo, alguien por allá llegó y hizo unas pruebas con un barco de hielo. Llegó, hizo un barco, señores, un barco pequeño, supongo. La verdad no he leído bien la historia, cómo es. Pero se hizo un barco de hielo, ¿cierto? Y recubierto con serrín. Nosotros decimos acerrín, ¿no es cierto? Es serrín. Bueno, y entonces fue como interesante, ¿no? ¿Cómo así? A ver, coménteme alguien por ahí que quiere apoyar algo. Ah, no, es nuestro amigo Cristian. Bueno, continuando. Entonces, claro, él se preguntaba muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ¿será que primero ese barco va a aguantar, ¿no? Sin volverse agua, sin pasar al estado líquido, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces alguien llegó también dijo, bueno, ¿qué tal? ¿Será que flota un barco de concreto? Y se hizo un barco en concreto. Digo, uy, y flota. Uy, esta cuestión, ¿por qué flota? Si ven, chicos, miren, preguntas que uno se hace, y como le digo, por eso es que mucho profesor, ustedes han de haber escuchado, y a mí por lo menos me molesta mucho cuando alguien se burla de la pregunta de otra persona, porque, hombre, todas las preguntas pueden parecer muy obvias y todo, pero en realidad no es así, señores, ¿no? Y eso que puede parecer obvio puede ser un gran descubrimiento, ¿no? Entonces, mire, llegó alguien y se hizo un barco de concreto, y funcionó. Entonces decía, interesante, ¿no? Pues para no ir muy lejos, ¿de qué material son hechos los barcos de hoy en día? ¿Y qué tan grandes son? ¿Mm? ¿Sí o no, señores? Sí, sí, están conectados, ¿no? Imagínense, los barcos de hoy en día son hechos de acero, ¿no? Entonces uno dice, mire, de acero tan pesado que es y flota, ¿no? Y no son cualquier pedacito de barco, ¿no? Des en cuenta esos barcos de la flota mercante gran colombiana, que yo no sé si existan todavía la empresa, pero los barcos sí existen pues todavía, ¿no? O el Titanic, pues para que usted se dé cuenta. No me va a decir ahorita, no, profe, pero se hundió. No, pues se hundió pues por otras razones, ¿no? Pero el barco como tal, hecho en acero y toda la cosa, imagínese, flotó, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, miren, señores, esto es algo bien chévere, es bien interesante, ¿no? Saber la historia, saber cómo funcionaba toda esta cosa y cómo comenzó, ¿no? Esta parte de la flotabilidad. Bueno, entonces para hablar un poquitico de esto de la flotabilidad, yo quisiera que me colaboraran ustedes dándome unos conceptos de lo que ustedes creen que es flotabilidad. Una cosa es flotabilidad. Ahorita vamos a hablar de flotabilidad, después hablamos de estabilidad. Ahorita flotabilidad. ¿Qué entienden ustedes por flotabilidad? Uno solo, muchachos. Mucha gente. Aló. Sería como un cuerpo que se sostiene en fluidos. ¿Cómo? Sí, señora, por ahí es. Repítame, por favor. O sea, sería como un cuerpo que se sostiene en los fluidos. Eso, ese es un punto bien chévere. Usted lo está entendiendo a su manera, muy bien entendido. Ajá, perfecto. ¿Algún otro punto de vista? Por favor, ¿alguien más quiere aportar algo sobre la parte de flotabilidad? Profe, Señor. pues desde ahorita que estaba hablando de eso de la Segunda Guerra Mundial y todos los barcos que se hicieron, pues quisiera hacer como un aporte en el caso de los barcos. Por ejemplo, había un barco japonés, si no estoy mal, que le llamaban el Yamato. Entonces ese barco era como de 200
270, creo 270 metros de largo y pues era un acorazado muy grande que pues lo pudieron hundir, ¿no? Con un ataque muy grande pues aéreo o si no pues era casi imposible pues enfrentarse a él, ¿no? En las batallas navales. Eso pues una Ujú. porque era un barco muy acorazado y además tenía bastante peso, ¿no? Entonces sí se mete la flotabilidad. Ahora, pues para el tema de la flotabilidad, pues pienso que es como la fuerza que hace un líquido para sacar ese objeto, ¿no? Hacia afuera, porque pues también puede depender del área de ese objeto, la flotabilidad puede ser más grande o más pequeña dependiendo del objeto que esté en su superficie, de la forma. Vale, Elmer. Ajá. Muy bien, Elmer, te agradezco mucho. Qué chévere esos aportes, bacanísimo. Muy chévere. Ana Gabriela. Iba a aportar algo sobre lo de la flotabilidad. Pues según recuerdo que era como la fuerza que hace uno, por ejemplo, en el caso de los fluidos, eh, la fuerza que un cuerpo ejerce referente a su peso, como para sumergerse en un fluido, y que el fluido hace una fuerza como de empuje para aguantar ese cuerpo, pero si la fuerza del peso es mayor a la de empuje, entonces pues el cuerpo se va a hundir. Ya, No sé si está muy así. bien. Listo, listo, Anita, le agradezco mucho, ¿no? Ahí al principio hubo una pequeña confusión usted de lo que dijo, pero al final la arregló. Efectivamente es eso, ¿no? Y ustedes tres, de una u otra manera, definieron lo que es la fuerza de flotabilidad. Entonces, vamos a aclarar ya esa parte y perfecto, muy bien. Bueno, primero, miren ustedes ahí esas imágenes que yo traigo a colación, ¿no? Para que las analicemos, ¿no? Miren esa niña, qué chévere que está ahí, ¿no? En el mar, ¿tá? Súper, ¿no? Flotando, ¿no? Para demostrar, pues, para que analicemos este tema que se llama la flotabilidad. Mire que la niña está ahí y no se hunde. Miren, por ejemplo, este elemento que está aquí. Esto es una boya, ¿no? Hay diferentes tipos de boyas, ¿no? La mayoría creo que las usan es como para guiar a los barcos, para que no se metan, o sea, para que ellos sepan hasta qué punto pueden llegar, ¿cierto? Para no quedar, como se dice, empotrado o hay una palabra clave para esto, que se me escapa, para evitar de que se vaya a quedar pegado, pues, ¿no? En la arena, ¿no es cierto? Entonces, esas boyas, hay muchas que son utilizadas es para eso, ¿no? Le sirve como límite, entonces el barco ya sabe que hasta cierta parte o hasta ahí nomás puede llegar, de ahí en adelante se puede quedar pegado en la arena. ¿Listo? Y aquí vemos, mire, un amigo que está feliz también, mire, ¿no? Está buceando dentro del agua, ¿no? Entonces, mire, estos son ejemplos netos de lo que es la parte de flotabilidad. Bien, bien interesante. Bien, pues como les comentaba, ¿no? El principio de Arquímedes, que es el principio de flotabilidad, ¿ok? Se lo atribuye a nuestro amigo Arquímedes, se lo conoce como principio de Arquímedes o de flotabilidad, ¿ya? Nos habla específicamente es sobre eso, ¿no? Sobre la flotabilidad como tal. Entonces, vamos aclarando algo. Primero, hay una fuerza que se llama flotabilidad. Flotabilidad, coloquémoslo aquí. Fuerza de flotabilidad. También se conoce como fuerza boyante. También se la conoce fuerza de flotabilidad boyante o también se la conoce como empuje simplemente. Estos tres términos, ¿cierto? Hacen referencia a lo mismo, a una fuerza, ¿cierto? Y entonces, como todos ustedes lo plasmaron, ¿cierto? Esta fuerza de flotabilidad, fuerza boyante o fuerza de empuje, ¿la realiza quién? Los líquidos. Ojo, esta fuerza es realizada
por los líquidos. No es por los cuerpos sólidos, es por los líquidos. ¿Listo? ¿Y cuándo la realiza? Entonces, verá, tenemos un líquido cualquiera, ¿cierto? Ahí. Entonces, cada vez que un cuerpo entra en contacto con el líquido, un cuerpo cualquiera, ¿sí? No importa la forma que tenga, pero un cuerpo cualquiera entra en contacto con el líquido, ya sea que esté en su superficie o dentro del líquido, entonces automáticamente, señores, aparece esta famosa fuerza. Mírenla aquí, ¿cierto? Aparece esta fuerza, ¿no? Y siempre esta fuerza lo que hace es tratar de sacar a ese cuerpo. Es algo parecido, señores, a lo que pasa, para que me entiendan, ¿no? No soy médico ni nada de eso, pero pues más o menos, ¿no? Lo que uno entiende ahí, ¿no? Es que más o menos es como cuando usted está enfermo, ¿no? Cuando tiene una infección o algo por el estilo, ¿no es cierto? ¿Qué hace el cuerpo? Trata de sacar, ¿no es cierto? A esas bacterias, esos virus, bueno, no sé, ¿cierto? Porque son cuerpos extraños, ¿no? Cuando hay un cuerpo extraño en su cuerpo, entonces él trata de alguna manera sacarlo. Aquí pasa lo mismo. Entonces, cuando un cuerpo cualquiera entra en contacto con el fluido, automáticamente aparece una fuerza que va a ser una fuerza vertical, así como la ve usted y así como la ve, hacia arriba. Aparece una fuerza vertical hacia arriba llamada fuerza boyante, ¿cierto? Cuyo objetivo es tratar de sacar ese cuerpo. No quiere que exista ningún cuerpo dentro del fluido. ¿Listo? Entonces, esa fuerza, que se llama fuerza boyante, fuerza flotante o empuje, es igual a ¿qué? Al producto del peso específico del fluido por el volumen desplazado. ¿Vale? ¿Ok? Eso es la famosa fuerza boyante. Definámoslo de una manera más clara o cópienlo ustedes más bien allá para que les quede a ustedes un poco más claro. Entonces, la flotabilidad, cópienlo chicos, por favor. La flotabilidad es la flotabilidad es la fuerza que un fluido ejerce sobre todo cuerpo que se encuentre, sobre todo cuerpo que se encuentre sobre su superficie o sumergido. Sobre todo cuerpo que se encuentre sobre su superficie o sumergido. Y actúa, si voy muy rápido me dicen, y actúa verticalmente hacia arriba. Y actúa verticalmente hacia arriba en el centroide del volumen desplazado. En el centroide del volumen del fluido desplazado. Que actúa verticalmente hacia arriba en el centroide del volumen del fluido desplazado. Punto seguido. A esta fuerza se la conoce, también como fuerza boyante o fuerza de empuje.
como fuerza boyante o fuerza de empuje. Y matemáticamente se la expresa así. Y matemáticamente se la expresa así. Entonces, fuerza boyante es igual a ¿qué? Ya lo había dicho, peso específico del fluido por el volumen desplazado. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación. A esta ecuación también se le conoce como el famoso principio de Arquímedes. Ojo, a esta ecuación, ¿cierto? O más bien la misma definición que les dije, también se lo conoce como el principio de Arquímedes, ¿no? ¿Alguien iba a preguntar algo de pronto? ¿No? Bueno, entonces, En el chat escribieron, profe. ¿perdón? Ah, en el chat. A ver. Tengo dañado el micrófono para que me tengan en cuenta, pues si no le participo. Cristian Pantoja. Bueno, Cristian, vale. Si no, pues preguntas o cualquier participación la haces por chat, ¿vale? Ok. Bueno, chicos. Bien, señores, entonces, ¿en dónde? Pues ya saben ustedes que este gamma significa peso específico, ¿cierto? Gamma es peso específico, específico. El BD significa volumen, volumen de fluido desplazado, ¿cierto? Y FB, pues ya sabemos que es la fuerza boyante, fuerza flotante o empuje, ¿cierto? Esta es la fuerza boyante. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengan bien bonito, bien copiadito ahí. ¿Alguien más? No. Ya. Ok. Listo, señores. Bueno, entonces, resulta, señores, que ¿por qué se le conoce como el principio de Arquímedes? Pues yo creo que todos ustedes conocen la historia, ¿no? La historia de la corona del rey de Siracusa, ¿no? Es una historia bien chévere, ¿no? Es cómica, ¿no? Es bien interesante. Imagínense lo que les he comentado a ustedes desde que nos conocimos, ¿no, señores? Miren que hay muchas cosas que no siempre surgen porque uno está, bueno, aplico esta ecuación, hago esto, hago lo otro. Mire que, por ejemplo, aquí este es un caso, ¿no? En el cual fue por un accidente que se descubrió este principio, ¿no? Resulta que, para los que no lo sepan, pues había un rey en una ciudad, la ciudad de Siracusa en Grecia, ¿cierto? Y como les digo, mire, estamos hablando del año 2000, ¿qué? Del año 287, más o menos, ¿no? 287 a 212. Es que antes de Jesucristo, los años se nombraban diferente, no era al revés, ¿no? Entonces, bueno, estábamos en esa época y había un rey que se llamaba Hierón, no sé si se pronuncia Hierón o Hierón II, ¿no? Y este rey mandó a fabricar a sus orfebres una corona, pero él la quería netamente en oro, o sea, solamente en oro, ¿cierto? Y entonces él llegó, como ven ustedes aquí, miren, él entregó la materia prima, les dijo a los orfebres, le dijo, aquí les doy, ¿cuánto oro necesitan? Mira, ahí está, le doy el oro y yo necesito que me fabriquen mi corona, pero la quiero realmente que sea en oro, ¿cierto? Pues resulta que los orfebres, efectivamente, como que eran unos orfebres duros, los orfebres de la corte del rey, como que eran muy, muy, muy buenos pues para fabricar objetos ahí de oro, ¿no? Objetos en general, pues. Y resulta que él escuchó un rum rum, pues que esa corona no era 100% de oro. Entonces él miró la corona que era muy bonita. Entonces llegó y dijo, bueno, ¿cómo hago para
saber si esa corona realmente es de oro, ¿sí? Sin dañarla. Estaba tan bonita que él no quería pues dañarla, no quería saber, hombre, si realmente todo el oro que le dio a los orfebres, ellos lo utilizaron o llegaron y se hicieron ahí los vivarachos, ¿cierto? Y se quedaron con algo de oro, ¿no es cierto? Entonces él quería saber eso. Entonces, ¿qué hizo? Llegó y dijo, no, pues ahí el duro es nuestro amigo Arquímedes, fue y lo llamó. Le dijo, mire, señor Arquímedes, yo necesito que usted le pongo este problema, usted mire cómo hace, necesito que me solucione ese problema. Yo necesito saber si realmente, ¿cierto? Esta corona es de oro puro o no. Entonces, en ese entonces, Arquímedes no sabía esa parte, no tenía la solución. Entonces el hombre, pues, según entiendo, eso pasó como 1 o 2 meses, no sé, pero entonces Arquímedes se la pasaba, ¿no? Día tras día, tratando de averiguar, ¿no? Y el hombre se preguntaba, bueno, ¿cómo puedo yo hacer para saber si realmente es de oro la corona sin dañarla? Entonces, ¿qué hizo? Un día, allá en Europa, muchachos, creo que es en toda Europa, desde España en adelante, yo no sé si Portugal también, pero allá tienen la costumbre, todavía, ¿no? Todavía lo digo con experiencia, ¿cierto? Allá tienen la costumbre de bañarse siempre en tinas, ¿no? Existe eso, de allá viene ese gusto por tener una tina, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Llegó un día, el tipo estaba como cansado y toda la cuestión y quiso relajarse y se metió en la tina. Y ahí está, mire, observe. Él llegó, ¿cierto? Y lo que le digo, ¿no? Observó que en el momento en que se metía el agua se desbordaba, salía de la tina. Entonces el hombre llegó y dijo, wow, miren aquí hay un bombillito, ¿no? Se le iluminó al hombre, ¿no? La mente y dijo, claro, esta es la solución, ¿no? Entonces el hombre dijo, vea, si yo me meto, sale agua. Entonces él dijo, mire, el agua que sale es proporcional, ¿cierto? A la cantidad, a la parte de mi cuerpo que se mete a la tina. El hombre, le cuento que se emocionó tanto, como a veces suele pasar, ¿no? El hombre se emocionó, se volvió tan contento, señores, de haber hecho esta observación, que se le olvidó que estaba desnudo, ¿cierto? Y salió por la calle principal de la ciudad, ¿no? Y se dirigió a la corte. Estaba tan feliz, ¿cierto? Que se le olvidó que iba así, ¿no? Cuando llegó donde el rey y le dice Eureka. Ahí esta palabra griega se volvió tan famosa, ¿no? Y hoy en día es famosa para nosotros y viene desde ahí, la palabra Eureka. Esta palabra se volvió famosa por él, ¿cierto? Y esto traduce lo he encontrado o lo encontré. Lo encontré. ¿Qué encontró? Él encontró la solución, señores, al problema que se le había presentado, ¿cierto? O sea, verificar si la corona era o no era de oro. ¿Qué hizo él? Aplicó prácticamente esto, ¿cierto? Y nosotros vamos a hacer un ejercicio ahí, más o menos muy parecido a lo que hizo nuestro amigo Arquímedes, ¿no es cierto? Entonces él llegó y encontró que realmente, ojo, miren señores, él encontró que realmente la corona no era de oro 100%, sino que estos amigos, dándoselas de vivos, ¿cierto? Le habían metido plata, ¿no? Entonces le habían metido plata y todo, y él pues bajo ya cálculos y todo, llegó y le dijo al rey, le dijo, mire, su corona desafortunadamente no está fabricada 100% de oro. Eso les costó la cabeza a los orfebres. En ese tiempo era así. ¿Listo? Entonces miren lo interesante, ¿no? Lo bacano pues de la historia. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí muchachos, chicos, perdón, miren, es importante que por favor tengan en cuenta esto que aparece aquí, ojalá le puedan tomar una fotico, ¿cierto? Entonces observe, mire, dice, siempre que un objeto flote o esté sumergido por completo en un fluido, mire, flote o esté sumergido por completo en un fluido, entonces siempre se va a encontrar sometido a una fuerza de flotación. ¿Listo? Entonces, no importa si el objeto se encuentre aquí, mire,
en la superficie o se encuentre dentro del fluido, siempre va a existir una fuerza. Recuerden, automáticamente, apenas usted colocó o lo sentó en el nivel de la superficie del fluido, ahí automáticamente aparece una fuerza llamada flotación, ¿cierto? Fuerza de flotación, hacia arriba, ¿no? Y trata de evitar que ese objeto siga perteneciendo o siga introduciéndose al fluido. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Siempre que un objeto esté flotando, cuando hago, ahí dice flotando, hace referencia pues a que se encuentre aquí, ¿no? En contacto con la superficie. O se encuentre totalmente, totalmente sumergido, ¿cierto? Entonces, siempre se va a estar sujeto pues a una fuerza llamada fuerza de flotación o flotabilidad. ¿Listo? Primero. Segundo, la flotabilidad dice que es la tendencia que tiene un fluido a ejercer una fuerza de apoyo a un cuerpo que está sobre él. Bueno, ya es prácticamente lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo. Tercero, la estabilidad se refiere a la capacidad que tiene un cuerpo de regresar a la posición original después de inclinarse un poco con respecto a su eje horizontal. ¿A qué hace referencia esto? Entonces, miremoslo aquí. Miren esta barquita, chicos. Obsérvenla, mírenla. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de irse a la cocha. Supongo que sí. Entonces, allá hay unas barquitas, pues mucho más largas que esta, ¿no? Mucho más largas, ¿cierto? Pero son así de delgadas, de angostas. Entonces, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de pararse aquí en los extremos, ¿cierto? Aquí colocó usted una pierna, aquí colocó la otra pierna, ¿cierto? ¿Ya? Ahí está parado, mire, ¿no? Vamos a imaginarnos ahí, pues. Ahí hagan el esfuercito. ¿Qué han observado, chicos, cuando ustedes se paran ahí en los extremos? Alguien que lo haya hecho. ¿Qué han observado? O bueno, si no lo ha hecho aquí en el gráfico, ¿qué observaría ahí? ¿Qué pasaría si yo me paro así? Se va a empezar a mover hacia los lados. Se va a empezar a mover hacia los lados. ¿No se han dado cuenta, chicos? Por eso le digo, mire, uno tiene que ser bien curioso, señores, ¿vale? Y es bonito, mire, nosotros estamos aquí en este planeta para eso también, chévere. Todo esto es descubrir, señores. Es bien bonito. Miren lo que les comentaba del señor que llegó y observó que se le pegaba esa, yo creo que lo comenté con ustedes, ¿no? Que se le pegaba esa, ¿cómo es esa semilla? Cuando uno va al bosque, se ha dado cuenta que se le pega esa semilla ahí en el cuerpo, en la ropa, ¿ya? El tipo no se quedó con eso, mire, él llegó y observó, no miró, observó, ¿cierto? Después de haber observado, ¿cierto? Eso dijo, no, esto, vea yo, esto lo puedo yo industrializar, puedo hacer algo en la práctica que simule lo que está pasando aquí, mire, y el hombre se volvió millonario con eso, ¿no? Bueno, entonces miren, aquí efectivamente, miren, si usted se para aquí en los extremos, mire, esta barca va a empezar a moverse, ¿cierto? De un lado al otro, así como ve usted las flechas aquí, ¿cierto? Y ese movimiento va a ser más crítico cuanto más delgado, cuanto más de menor espesor sea esta barca, mire, ¿cierto? Entonces decimos, mire, que un cuerpo es, pero eso tranquilo, que eso lo copiamos más adelante. Decimos que un cuerpo es estable ¿cuándo? Cuando una vez usted lo haya movido, ¿cierto? Pues tampoco tiene que ser un movimiento muy, muy duro, ¿no es cierto? Pero usted lo ha movido prudentemente, ¿cierto? Con respecto a un eje que se llama, pues, un eje neutro. Coloquémoslo aquí con línea verde. Ahí. Entonces, observe, miren, aquí está. Vamos a suponer que este es un eje imaginario, ¿no? Entonces, con respecto a este eje, si después de usted haberle aplicado una fuerza, miren ahí, ¿cierto? Esta barca vuelve a su posición original, decimos que esta barca es estable. Mírela, ¿cierto? Si por el contrario, usted la movió, ¿cierto? La movió un poco con respecto a su eje
neutro. Pero vemos que la barca no regresa a su posición original, decimos que es no estable. ¿Ya? Repito, esto no se preocupen, esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita es para que lo vayan ustedes analizando, ¿vale? Bueno, sigamos entonces por acá. Estábamos por aquí. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta esta parte, ¿no? Que cuando un cuerpo se deposita sobre un fluido líquido, entonces automáticamente aparece esa fuerza llamada fuerza de flotabilidad, ¿cierto? Que es una fuerza hacia arriba. Y aquí lo complementamos, ¿no? Listo, mire, dice, un cuerpo en un fluido, ya sea que esté flotando, esté sumergido, experimenta una fuerza hacia arriba, que es igual a ¿qué? Pilas aquí, mire. Esta fuerza es igual a ¿qué? Al peso del fluido desplazado. Más concretamente, al peso del volumen del fluido desplazado. Ahí está la clave, mire. La fuerza boyante es igual al peso del volumen del fluido desplazado. ¿Cierto? ¿Cómo así que al peso del volumen del fluido desplazado? Observemos, señores, esta gráfica que está aquí. Miren, aquí vemos una probeta, la cual solamente contiene fluido, miren, ¿no? Imaginémonos que es agua. ¿Cuánto tiene en este caso? Vamos a imaginarnos que tiene 22 mililitros. Aquí vemos una piedra. ¿Qué pasa cuando esta piedra se deposita dentro de esa probeta? Como lo puede observar usted, ¿cierto? Aquí en la pantallita, en el momento en que se introduce esta piedrita, mire, automáticamente el volumen del fluido aumenta, mire. ¿Sí se da cuenta? Mire. Mire cómo está antes, mire cómo está después, ¿no? Al introducir esta piedra, aumenta ese volumen. ¿Cuánto aumentó? 26 menos 2 aumentó 4 mililitros, mire. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la fuerza boyante? Entonces, la fuerza boyante, como lo habíamos dicho, es igual a que al producto del peso específico del fluido, si esto es agua, imaginémonos que fuera agua, entonces en este caso pues sería agua, por el volumen desplazado, en este caso, por 4 mililitros. ¿Sí me entienden? ¿Ya? Entonces la fuerza boyante depende única y exclusivamente ¿de qué? De el tipo o de la naturaleza del líquido. Una cosa es que sea agua, otra cosa es que sea aceite, otra cosa es que sea leche, ¿cierto? ¿Y de qué más depende? Depende del volumen desplazado. De eso depende la fuerza boyante. Nada más. ¿Listo? Bueno. Ya esto ya lo habíamos visto. Bueno. Ok. Miremos aquí otras cosas interesantes. Dice aquí, es importante notar que la fuerza de empuje, mire, no depende del peso del objeto. Pilas aquí, señores, miren, que esto puede servir para que nos confundamos, ¿no? La fuerza de empuje o boyante no depende del peso del objeto, ¿cierto? Sino depende del peso del fluido desalojado, lo que acabé de explicar aquí. Mire, esto es el peso del fluido desalojado. Mire, esto es peso. Peso del fluido desalojado. ¿Cierto? La fuerza boyante depende del peso del fluido desalojado, no del peso del cuerpo como tal. ¿Sí me entienden? Pilas ahí. Entonces, miren, aquí coloca un ejemplo. Miren, si tenemos diferentes materiales, por ejemplo, acero, aluminio y bronce, todos tienen igual volumen, como lo ve usted aquí, mire. Vea, es el mismo volumen, mire, el mismo volumen, pero son de diferentes materiales. Entonces, miren, todos van a experimentar la misma fuerza boyante. Fuerza boyante es la misma. Mire, fuerza boyante 1, fuerza boyante 2, fuerza boyante 3. Ojo, si son del mismo volumen, ¿cierto? Entonces, la fuerza boyante 1 va a ser igual a la fuerza boyante 2 y esto va a ser igual a la fuerza boyante 3. ¿Listo? Entonces,
Las fuerzas son iguales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dependen es del peso del volumen desalojado. Bien, bueno. ¿Hasta ahí vamos bien, señores? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Eso es la fuerza boyante. Ahora la pregunta que nos deberíamos hacer entonces, profe, ¿y entonces por qué los cuerpos se hunden? Si siempre va a haber una fuerza, ¿cierto? Mire, siempre va a haber una fuerza que va a tratar de estarme sacando a un cuerpo, mírela aquí, mírela, siempre va a tratar de sacármela. Entonces, ¿por qué se hunden los cuerpos? Ese es otro cuento, no es otra pregunta, mírela. Entonces aquí dice, mire, un objeto flota o se hunde en un líquido y eso depende de qué? De la relación que exista entre esa fuerza boyante y el peso real del cuerpo, ¿no? Entonces, ojo con eso, eso es diferente. El que un cuerpo flote o se hunda dependa de la relación que exista entre el peso real y la fuerza boyante. ¿Cierto, señores? Entre el peso real y la fuerza boyante. Si esta fuerza boyante es menor que el peso del cuerpo, entonces, ¿qué va a pasar? Que el cuerpo se hunde, miren. Aquí está. El cuerpo se hunde. Si esa fuerza boyante, ¿cierto? Es igual al peso y está dentro del fluido, ojo, totalmente sumergido, pues entonces el cuerpo se va a quedar en equilibrio. ¿Qué quiere decir que se va a quedar en equilibrio? Que llegó usted con las manitos y lo colocó ahí, en esta posición. Él se va a quedar ahí. Claro está, chicos, hay que tener en cuenta que estamos asumiendo de que estos líquidos están en reposo, ¿no? Porque si eso está en movimiento, pues van a haber unas fuerzas adicionales que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si la fuerza, si la fuerza boyante es mayor que el peso? Pues si la fuerza boyante es mayor que el peso, sencillo, el cuerpo flota, ¿cierto? Mire, el cuerpo no se queda ahí, flota. Este es el caso, por ejemplo, de un icopor. Coloque un pedazo de icopor, un pedazo de corcho en un fluido, en el agua, ¿cierto? En el momento en que usted le quitó los dedos, la soltó, el pedacito de corcho, automáticamente él llega y flota, ¿no? Haga el mismo ejemplo con una moneda o con, ¿qué le digo? Con una piedra. Colóquela dentro del agua. En el momento en que usted le quitó la mano, ¿qué le pasa a la piedra? Se hunde, ¿cierto? Y analicemos el último caso. ¿Qué le pasa a un cuerpo que se encuentra, que usted lo colocó ahí en la superficie? Ojo, no adentro del agua, sino en la superficie. Si la fuerza boyante y el peso son iguales, pues entonces el cuerpo se va a encontrar en equilibrio. Pero como usted lo dejó acá arriba, pues se va a quedar ahí, ¿cierto? Se va a quedar ahí en equilibrio. ¿Ok? Entonces esto pasa lo mismo que acá. Como usted acá lo dejó dentro del agua, pues se va a quedar ahí, dentro del agua en equilibrio. No va a bajar ni va a subir. Se va a quedar ahí. Acá también, ¿cierto? Se va a quedar ahí. ¿Listo? Entonces, mire, el que un cuerpo se sumerja o flote depende específicamente de la relación que exista entre el peso y la fuerza boyante. Si el peso es mayor, se va a hundir. Si el peso es menor que la fuerza boyante, va a flotar. Sencillo, no más. ¿Vale? Y esto es diferente a esto que miramos acá, ¿cierto? Aquí lo que decíamos era que la fuerza boyante depende es del peso. ¿Pero de quién? Del peso del fluido, del peso del volumen del fluido desplazado. Ahora, ¿cómo así, profe? Que del peso del volumen del fluido desplazado. Pondrá atención a lo que voy a dibujar aquí ahorita. Vean. Vamos a imaginarnos, señores, ¿cierto? Que aquí hay un, bueno, aprovechemos la tecnología. Imaginémonos, no sé si con esto me resulte. Ah, sí, chévere. Ahí está. Perfecto. Mire, vamos a imaginar, señores,
Ahí. Vamos a imaginarnos que aquí, esto es un acuario, pues. Listo. Y entonces, eso, ahí está, ¿no es cierto? Ahí hay un fluido. Entonces les iba a explicar ahorita qué es eso del volumen desplazado, ¿no? BD, volumen desplazado, ¿cierto? Chicos, ¿me confirman? ¿Está bien escrito desplazado? Sí, profe. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Bueno, entonces vean, pondré atención aquí. Imaginémonos, señores, que aquí tenemos un cuerpo. Supongamos que es esto. Un pequeño cilindro. ¿Sí? Entonces, este cilindro, digamos que está flotando ahí, ¿no? En la superficie. Ahí, mírenlo. Mírenlo ahí, ¿cierto? Ahí está flotando. Entonces, ¿qué se debe entender por volumen desplazado? Pues el volumen desplazado no es más que la parte del cuerpo que se encuentra mojada o en contacto con ese cuerpo, ¿cierto? A ver, repito. A ver, es la parte del cuerpo que se encuentra mojada o en contacto con el fluido. Disculpen, creo que me equivoqué. La parte del cuerpo que se encuentra mojada o en contacto con el fluido. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuál? Mírenla aquí. Todo esto. Todo esto está mojado. Entonces, mire, esto que está mojado, señores, lo voy a sacar aquí. Este viene a ser mi volumen desplazado. En agua, ¿no? Hablando de fluido, ¿no es cierto? Mire, esta parte, ¿cierto? De fluido es lo que se conoce como el volumen desplazado, ¿no? Entonces, ojo, este es el volumen del fluido desplazado. Coloquémoslo aquí. Desplazado. Ahora, este volumen tiene un peso, ¿cierto? Ojo, este es el volumen de volumen de fluido desplazado y tiene un peso. Entonces, este peso, señores, es lo que se conoce como la famosa fuerza boyante, miren. Esto es, ¿cierto? ¿Que es igual a qué? Al peso de fluido desplazado por el volumen desplazado. ¿Sí ven? Esto, señores, es la fuerza boyante. ¿Ok? La parte del cuerpo que se encuentra mojada. Miremos aquí. Chicos, antes de continuar les pido un favor. Vengan, voy a colocar aquí una notica. Hoy es 01 de octubre, ¿no? Octubre 2021. Tengan la amabilidad, señores, y voy a llamar lista ahorita. Por favor, me colocan los nombres. ¿Verdad que ahorita empieza a sonar el celular? Profe, se me fue la energía. Profe, tal cosa. Por favor, los nombres, señores. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. No les digo, voy a empezar o no, ni sé. 13, chicos, sigan. 14. 15, mírelos. ¿Sí ven? Gustavo Andrés se unió ahorita. Y ahorita se van. Sigan. Bueno, señores, entonces, como no hay más, entonces cierro la lista en este momento. ¿Listo? Cerramos la lista aquí. Listo, señores. Ya, hasta ahí, señores. Pues ya los que no están, miren, los que llegan ahorita ya no firmen, señores, porque ya no tiene sentido. ¿Listo? Entonces, recuerden que al final de la reunión, siempre, ¿cómo se llama? Google me entrega a mí me entrega ¿cómo se llama? Este video junto con un archivo en Word.
que es el llamado a lista, ¿vale? Bueno, ahora tengo que esperar a que lleguen al WhatsApp y me digan, profe, es que me pasó tal cosa, profe, es que me pasó la otra. Ya, excusas pues que ya no se van a tomar en cuenta, claro está. Bueno, señores, sigamos. Entonces, estábamos ahí. Listo. Ok. Bueno, continuamos, ¿no? ¿No hay ninguna pregunta, no? ¿Aló, señores? ¿Preguntas? Profe, ¿será que puede regresar al dibujo, por favor? Vale. Para tomarle. ¿A qué parte? ¿La de abajo? Al último dibujo que hizo, profe. Ya. Eso es. Gracias, profe. Bueno. Bien, chicos, entonces sigamos aquí. Ejercicios de flotabilidad. Vamos a empezar a hacer el primero. Entonces, por favor, yo les pedí el favor a 3 compañeritos que me colaboraran ahí. ¿Listo? Entonces, comienza el primero. Dice, vea, un cubo. La primera información, mire, un cubo. Pues un cubo, ya conocemos nosotros que es un cubo, entonces ya es una información valiosa, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que sea cubo? Que esta longitud debe ser igual a esta longitud y esto debe ser igual a esta longitud. Bien, listo. Un cubo de aristas L igual a 0.50 metros está hecho de bronce. Mire, ya me está dando otra información, entonces coloquémosle aquí. Datos. El material es bronce, cuyo peso específico es de 86.9 kilonewton sobre metro cúbico. Repito que esto es bronce. Me piden determinar la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere para mantener el cubo en equilibrio cuando está completamente sumergido en agua y luego en mercurio. Entonces verán, pondrán mucha atención, jóvenes. ¿Listo? Entonces decimos, es un cubo que tiene una longitud de 0.50, está hecho de bronce y me piden averiguar, es incógnitas, coloquémoslo aquí. Me piden averiguar, primero, cuál es la fuerza, magnitud de la fuerza que se requiere para mantener el cubo en equilibrio cuando está completamente sumergido en agua y en mercurio. Ajá, cuando está completamente sumergido en agua aquí. Entonces, la fuerza que se necesita es una fuerza externa, no sabemos cuál sea. Esto es una fuerza externa. Cuando se encuentra completamente sumergido en agua. Y B, hallar cuál es esa misma fuerza externa cuando se encuentra completamente sumergido en mercurio. ¿Listos? Entonces, ¿qué hemos visto en estática? Miren, señores, cómo es importante la estática para todo. Miren. Aquí, nuevamente, es aplicación de estática. Entonces, nos imaginamos que aquí tenemos el fluido, ¿sí? Entonces, vamos a imaginarnos esto. Ahí está. Vamos a decir que esto es la superficie libre del fluido. Y entonces, mire, aquí tenemos, primero vamos a imaginarnos que esto es agua, ¿sí? Y luego hacemos lo mismo, pero en este caso en mercurio, ¿cierto? Es decir, Hg. Bien, entonces el primer caso dice, mire, es un cubo. Entonces, como es un cubo, vamos a representarlo así. Ah, pero mire, profe, dicen que el cubo debe estar completamente sumergido. Bien, entonces como está completamente sumergido, mire, y el cubo es de bronce. Bueno, coloquémosle aquí, bronce, ¿no? Y dice que está completamente sumergido, por eso lo coloco dentro del agua. Entonces, paso siguiente, señores, diagrama de cuerpo libre. Hasta aquí esto se llama diagrama espacial. Paso siguiente, diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que podemos colocar ahí? Coméntenme, chicos.
¿Qué fuerzas serían? El peso específico. Pero peso específico no es fuerza. Ah, no. Peso. Siga, ¿cuál será? Del, Fuerza boyante. Fuerza boyante. Recuerden que la fuerza boyante es hacia arriba, mírela. Siempre va a aparecer. ¿Por qué? Porque ya está ese es un cuerpo que está dentro de un fluido, ya, de una. Fuerza boyante. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra fuerza que... La que ¿Ah? se puede hallar, la fuerza ¿Fuerza? externa. La fuerza La externa. fuerza externa. Va a haber una fuerza externa que usted necesita, ¿cierto? Para mantener esto aquí. ¿Cómo así, profe, una fuerza externa? Verán, ¿no? Vamos a imaginarnos aquí, señores, que esto es una piola, que es una cuerda, ¿no? Una cuerda. Y entonces usted, de alguna manera, ¿cierto? Está teniendo esto aquí, vea, ¿cierto? Lo está teniendo. ¿Para qué? Para mantenerlo en una posición cualquiera dentro de este fluido, ¿no? Entonces, esto es una fuerza. Entonces, como este es un cable, voy a suponer que esta fuerza externa es así. Listo, ya tenemos otra. ¿Hay alguna otra fuerza o ya? ¿Habría otra fuerza, señores, o no? ¿Aló? ¿Aló, chicos? ¿No hay más fuerzas? Profe, la fuerza que dice que va desde el centro, y ve sí, que Ah, nos sí. hizo notar por acá. ¿Desde el centro? No, aquí hay una fuerza que ustedes la conocen. Una fuerza que la tenemos todos. ¿Cuál será? El peso del objeto, profe. El peso del objeto. Muy bien, mírela aquí, véala. El peso del objeto. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos, señores, de flotabilidad, solamente nos interesa las fuerzas verticales, no más, ¿cierto? Solamente las fuerzas verticales. Entonces, miren, este problema que era de fluidos se convirtió en un problema de estática. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Mire, tenemos fuerzas en el eje Y. Como se supone, porque el problema lo dice, mire, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que se requiere para mantener el cubo en equilibrio? Mire, si me está diciendo que en equilibrio, ¿qué quiere decir? Que este cuerpo va a estar en reposo. Decir que está en reposo es decir que toda la sumatoria de las fuerzas en el eje Y deben ser igual a cero. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en el eje Y? Entonces, las fuerzas en el eje Y son la fuerza boyante más la fuerza externa menos el peso. Como no hay más fuerzas, digo que es igual a cero. Ahora verán, quiero que les quede claro algo, chicos. Esta fuerza externa que usted mira aquí, yo supuse el sentido así, ¿cierto? ¿Quién me dice si la respuesta está bien o está mal? El signo que me dé aquí en la ecuación. Si me da positivo, me está diciendo que usted asumió bien este sentido. Pero si me da negativo, me está diciendo que el sentido está mal asumido. Bien, entonces el problema me está preguntando es por quién, mire. Por la fuerza externa, mírela. Por esta. Entonces despejamos de aquí la fuerza externa. Y decimos, fuerza externa va a ser igual a ¿qué? A W menos fuerza boyante. ¿Cierto? W menos fuerza boyante. Entonces, ¿cuánto vale el peso? ¿Cómo calculamos el peso de este cuerpo, chicos? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos calcular ese peso? la densidad del bronce. El peso específico, ¿no? Peso específico. Pero bien, sí, sí. O sea, sino que no es densidad, sino peso específico, ¿no? ¿Cómo así que el peso específico? Miren, recuerden esto. Peso específico es peso dividido entre el volumen. Entonces de aquí despejamos el peso y decimos que el peso es el peso específico por el volumen. ¿Cuánto vale el peso específico como es del objeto, del bronce, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el peso específico del bronce? Miren, 86.9 kilonewton sobre metro cúbico. Esto lo multiplicamos por el volumen. ¿Cómo encontramos el volumen del bronce? ¿Qué dicen, chicos? Con la gravedad específica. No.
Otra idea. Otra idea. ¿Cómo encontraríamos ese volumen del bronce? L al cubo. L al cubo. ¿Por qué? Miren, recuerden, era un dato que me estaba dando el problema. Mírenlo aquí. Me dice que es un cubo. Si es un cubo y me están dando un lado, ya tengo muerto eso. Entonces, el volumen en este caso, del bronce, ¿cierto? Es igual a L al cubo. ¿Eso sería qué? Sería, ¿cuánto es? 0.50. Esto al cubo. ¿Listo? Ya está ahí. Porfa, ¿me colaboran? ¿Cuánto vale 0.50 al cubo? 0.125. 0.125. Sí, profe. 0.25. Ah, no. A ver. Hay dos voces. 0.125. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, el peso va a ser igual a ¿qué? A 86.9 kilonewton por metro cúbico multiplicado por 0.125 metros cúbicos. Metros cúbicos y metros cúbicos se van y me queda el peso, pues como es una fuerza, en unidades de fuerza, es decir, kilonewton. Listo, chicos. Entonces, ¿cuánto vale el peso? 10.86 kilonewton. 10.86 kilonewton. Bueno, muy bien. Ahí encontramos el peso. Listo, ya tenemos una incógnita. ¿Cómo encontramos la fuerza boyante? Fuerza boyante. ¿Qué podríamos hacer para encontrar la fuerza boyante? Mire, es la otra que necesitamos. El peso específico por el volumen desplazado. Eso. Peso específico del fluido por el volumen desplazado. Muy bien. Entonces, peso específico del fluido. ¿Qué fluido es? El primer caso dijimos que era agua, miren, es agua. Entonces, el peso específico del agua. ¿Cuánto vale? Eso pues ya lo sabemos todos. ¿Cuánto vale, chicos? Peso específico del agua. 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Excelente, muy bien, compañerita. Kilonewton sobre metro cúbico por el volumen desplazado. ¿Cómo encontramos el volumen desplazado en este caso? No sería 0.50 porque todo el cubo está. Perfecto. Muy bien, compañerito. Venga, ¿quién es el que está hablando ahí? ¿Quién es? Yo, profe. ¿Aló? Ah, Brian. Ah, no, pues es el amigo Brian. Listo. Entonces, efectivamente, pues es todo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dijimos que el volumen, para que lo entendamos, el volumen desplazado es la parte del cuerpo que se encuentra mojada o tocada, pues, por el fluido, ¿cierto? En este caso, ¿quién? Pues es todo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso va a ser lo mismo, 0.125 metros cúbicos. Bueno, metros cúbicos y metros cúbicos se van y encontramos la fuerza boyante en términos de kilonewton como debe ser. ¿Cuánto me da esa fuerza boyante? 1.22. 1.22 kilonewton. Listo, señores, miren. Ya hemos encontrado la otra incógnita. Ahora sí, lo que me preguntan es la fuerza externa. Entonces ya, fácil, mire, ya está muerto todo esto. Entonces decimos aquí que la fuerza externa va a ser igual a ¿qué? Al peso, 10.86 kilonewton, menos la fuerza boyante que es 1.22. Mire, sin saber el resultado, yo ya sé que me va a dar positivo, mire. ¿Eso qué quiere decir? Que estuvo bien asumido, mire. Usted debe mantener, o sea, debe colocarle a este cubito un cable para mantenerlo hacia arriba, ¿sí me entiende? Porque de lo contrario, en el momento en que este cubo de bronce usted lo coloque aquí en el agua, él automáticamente se va a bajar.
Entonces, como lo que se quiere es mantenerlo en una posición determinada dentro del fluido, hay que colocarle una cuerda. ¿Cuánto me da? 9.64. Kilonewton, mira. Esta es la fuerza externa que se requiere para mantener ese cubo dentro del agua. ¿Listo? Miren, este es en el caso del agua. Vamos a mirar qué pasa en el mercurio, que es la segunda anotación que me pide ahí. Ahí está. Valeria está por aquí. Valeria. Ah, sí está aquí. Bueno, listo. Entonces, en el caso del mercurio, entonces hacemos lo mismo, ¿no? El cubito de bronce sigue siendo el mismo. Entonces lo que queremos es mantenerlo, pues ahí, ¿no? Dentro del mercurio. Y necesitamos saber cuál es la fuerza externa que hay que hacer. Entonces aquí arriba va a haber una fuerza. Como yo no sé qué sentido tendrá, no sé cómo lo voy a hacer, la voy a colocar también así. Vamos a mirar si está bien o está mal. ¿Listo? Aunque ya la lógica me debería ir diciendo, ¿no? Cómo le debería colocar ese sentido, pero por el momento dejémoslo así. Entonces, nuevamente, mire, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Como ya lo saben, pues entonces tendrá la fuerza externa en este caso, ojo, en este caso, el peso. ¿Y qué más? La fuerza boyante. Listo, ¿no? Exactamente lo mismo, mire. El análisis es el mismo. ¿Qué hacemos ahora? Una vez que tengamos el diagrama de cuerpo libre, paso siguiente, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Qué fuerzas hay? Tenemos fuerza boyante más fuerza externa menos W igual a 0. Perdón, chicos, ¿la letra está bien? ¿El tamaño está bien? Sí, profesor. Bueno, entonces, la fuerza externa va a ser igual a... Vale, muy amable, ¿no? Es igual a W menos fuerza boyante. ¿Listo? Bien, W. Chicos, perdón, hago un paréntesis aquí. Verán, señores, para todos, ¿no? No quiero que tengamos problemas en algún momento, ¿no? En algún día, ¿cierto? Digamos ahorita, llego y les hago aquí un tallercito así de rapidez, señores, ¿no? Yo sé que ustedes son muy buenos amigos y empiezan a pasarle, como lo hicieron ahorita con sus compañeritos, ¿cierto? Ve, mira, está haciendo un taller o lo que sea. Entonces, ojo, este taller valdrá únicamente, así lo presenten todos, valdrá únicamente para las personas que estén en clase. ¿Listo, señores? ¿No? Entonces, para que no vamos a tener problemas después, profe, vea, es que, vea, yo no presenté el taller, vea, es que yo no sé qué y toda la cosa, ¿no? Pues verán, chicos, con eso, porfa, porque pues las cosas deben ser claras y no después los inconvenientes. Bueno, señores, comenzamos. Entonces, lo primero, W. ¿Cómo encontramos W? ¿W qué es? Es el peso del cuerpo que está sumergido. ¿Cómo lo encontramos? ¿Qué me dicen? ¿Cómo encontramos W? ¿No sería como el anterior ejercicio? Excelente, muy bien, compañerita. El peso no tiene por qué cambiar, ¿sí o no? Mírelo, es el mismo. ¿Por qué? Hombre, porque el peso, ¿cierto? Tiene que ver es con las características del material con el que está construido, es decir, con el peso específico, mire. ¿Sí entiende? Entonces no hay nada, nada que hacer, ese no es, no, no tiene por qué variar. Fuerza boyante, ¿cómo la encontramos? ¿O es la misma? ¿Qué dicen? Profe, ahí como pide el peso específico del mercurio, ¿verdad? Me está dando, Ahí me se, está diciendo que la gravedad específica del mercurio es 13.54. Mírela aquí. ahí Ajá. se calcularía en la fórmula de la gravedad específica. Se sustituiría los valores y ya queda.
el peso específico del mercurio. Perfecto, muy bien. Mire, lo que me está diciendo la compañera es esto. Mira, profe, haga esto, mire. Haga esto, mire. Esto es sobre el peso específico del agua. Listo, entonces llego yo y digo, listo, peso específico del mercurio va a ser igual a ¿qué? A SG, ¿cierto? Por el peso específico del agua. Recuerden que esto es a 4 grados centígrados, ¿cierto? A 4 grados centígrados. Listo. Entonces, peso específico del mercurio va a ser igual a ¿qué? 13.54. Esto ya no deberíamos hacerlo. Esto ya usted mentalmente ya debería hacer esta parte, ¿no? Por el peso específico del agua que vale 9.81 kilonewton metro cúbico. ¿Cuánto vale el peso específico del mercurio? Por favor, ¿me colaboran? 132.8. 132.8 kilonewton metro cúbico. Listo. Entonces, fuerza boyante es peso específico del fluido por el volumen desplazado. En este caso, el fluido, ¿cómo se llama? Se llama mercurio. Entonces, esto vale 132.8 kilonewton metro cúbico, ¿cierto? Multiplicado por el volumen desplazado. ¿Y el volumen desplazado cuál sería en este caso? El mismo. También. El mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está totalmente sumergido, ¿no? Entonces, sería el mismo. Bien, entonces esto sería, ¿cuánto vale? 0.125. Ahí está. Entonces, miren, metros cúbicos, metros cúbicos. Listo. Fuerza boyante, ¿cuánto vale? 16.6. 16.6. Vale, muy bien. Miren, señores, esta sería la fuerza boyante. El peso ya lo tenemos aquí. Y la fórmula principal es esta. Entonces, vamos a encontrar la fuerza externa. Entonces, la fuerza externa dice que es igual a ¿qué? A W menos fuerza boyante. W vale 10.86 kilonewton menos fuerza boyante que vale 16.6 kilonewton. ¿Cuánto vale esto? Entonces, miren, sin hacerlo, yo sé que me va a dar negativo, ¿sí o no? Como me da negativo, ¿qué debo concluir? ¿Qué debería concluir, señores? Si me da negativo, me dio negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el objeto se hunde. El objeto, Que la fuerza exterior está, pues, al revés, digamos. Se va- exacto, exacto. En otras palabras, miren lo que podemos decir, ¿no? Acá, ¿qué utilizó? Usted acá utilizó una cuerda, ¿no es cierto? Para alarlo, ¿no? Para sacarlo de ahí, ¿no? Para mantenerlo, pues, ¿no? Hacia arriba. Acá, ¿qué debe hacer usted? Por el contrario, usted aquí no le puede colocar una cuerda, ¿no? Aquí lo que tiene que colocarle es una barra, algo para mantenerlo ahí metido. ¿Sí me entiende? Mire, una barra, coloquémoslo aquí, una barra. Un palo, no sé. ¿Sí me entienden, chicos? Algo ahí para mantenerlo sumergido. ¿Por qué? En el momento en que usted le quite la barra, ¿cierto? Él automáticamente el bronce llega y flota. Va a flotar en mercurio. Miren lo chévere. Y es bronce, vea, pero va a flotar en mercurio, señores. ¿Sí ven? Entonces, esto es importante. ¿Cuánto me da como respuesta? Menos 5.74 kilonewton. Ve. No me quiso, quería borrarlo de arriba y no me lo cogió. Menos 5 punto. Ay, hombre, espéreme. Menos 5.74. Sí, profe, kilonewton. 74 kilonewton. Bueno, muy bien. Mírenla. ¿Sí ve? Entonces, vuelvo y repito, ¿no? La conclusión es que aquí usted tiene que aplicarle una fuerza con una barra, ¿no? O un ejemplo, si usted pudiera meter la mano, que no lo debe hacer porque esto es mercurio, ¿cierto? Pero supongamos que usted lo pueda hacer, eso, lo que tendría que hacer es con algo sólido mantenerlo ahí, miren, ¿no? Porque si usted quitó la mano, llega esto y empieza a flotar, ¿no? En el caso de acá, el mismo cubo de bronce, usted no debe hacer eso. Usted lo que debe hacer, por el contrario, acá es
con una piola o algo, ¿cierto? Alarlo, ¿no? Para que no se hunda, mire, ¿no? Si usted le quita esa piola, él lo que va a hacer es, a diferencia de acá, lo que va a hacer acá es irse al fondo. ¿Sí ven? Entonces, eso es interesante, vea, chévere esta parte, ¿no? Y qué bonito, señores, que uno pueda con las matemáticas, la física, demostrar la realidad, ¿no? Me parece muy chévere, muy elegante esto. Bueno, aquí vamos a hacer, señores, este es el experimento que hizo nuestro amigo, más o menos, ¿no? El experimento que hizo nuestro amigo Arquímedes. Vamos a ver si alcanzamos a hacerlo. Pondrá atención. Dice, cierto objeto de metal, imaginémonos, señores, que este objeto de metal es la corona del rey Hierón. Entonces dice, cierto objeto de metal tiene una forma. Señora. Qué pena interrumpir. ¿Me puede hacerle tomar una foto? Sí, señora. Ajá, dígame a qué parte. ¿Ahí? Eso, ajá, ¿Ahí? lo del mercurio. Ahí. Eso ahí. Espérame, arribita, ahí, para que le salga lo de acá. Listo, profe, gracias. Vale, bueno, tranquila. Bueno, señores, entonces íbamos aquí. Entonces dice, vea, cierto objeto de metal sólido, sabemos que esto es de metal, entonces tiene una forma tan irregular como la corona. Mira, una corona no tiene una forma fácil, ¿no? Para calcular el volumen. Tiene una forma tan irregular que es difícil calcular su volumen por métodos geométricos. Utilice el principio de Arquímedes para encontrar su volumen. Piden encontrar el volumen, ¿cierto? Y también para saber de qué material está hecho, mire. Cuando me dicen el peso específico, es porque me están diciendo de qué material está hecho. Mire. Entonces dice, vea, tenga en cuenta que el peso del objeto, mire, el peso real es de 60 libras. Y que el peso aparente, esto es peso aparente, es de 46.5 libras. ¿Ya? Bueno, listo, señores. Entonces, observen. Vamos entonces a trabajar aquí con este gráfico. Pondrá atención. Verán, ¿no? Ahorita estamos haciendo el papel de Arquímedes. Entonces, ¿qué hacemos primero? Nos vamos a ubicar únicamente, señores, en el brazo izquierdo de esta balanza. Mire, aquí nos vamos a ubicar. Vamos a trabajar con eso. Entonces, señores, por favor, colabórenme. ¿Qué fuerzas hay sobre este objeto? Aquí, ¿qué fuerzas hay? Ahí habría una externa, que es la que sostiene para que no se hunda. Perfecto, listo, muy bien. Mira, aquí hay una cuerda, mire, como ya sabemos de estática, como es una cuerda, y el cuerpo, el diagrama cuerpo libre es este, pues la fuerza la hacemos así. ¿Esto se llama qué? Fuerza externa, ¿no? Ajá. Muy bien. Listo, muy bien, compañero. ¿Qué más hay ahí? El peso. El peso. El peso. El peso se ubica en el centroide. El peso. Muy bien. ¿Qué otra fuerza hay? Fuerza boyante. La fuerza boyante. Miren, si se dan cuenta que esto es mecánica, miren, fuerza boyante. No hay más. Miren, ya, murió. Problemita bien chévere, miren, que nos puede servir incluso a nosotros, señores, ahorita en la actualidad, con toda la tecnología que tenemos, nos podría servir esto, ¿no? Entonces, ya hicimos, mire, comenzamos con el diagrama espacial, pasamos al diagrama de cuerpo libre, que fue lo que hicimos ahorita, y ahorita el tercer paso viene a ser la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Qué fuerzas hay? Ya miramos ahí, fuerza boyante más la fuerza externa menos W y esto es igual a 0. Entonces, lo que me están pidiendo es encontrar el volumen del cuerpo, ¿no es cierto? Miren, el volumen del cuerpo. ¿Cierto? Okay. Señora. Ahí no tocaría igualar eso al peso
que está en la parte derecha. Ah, bien, muy bien, ya vamos para allá. Listo, muy amable, qué chévere. ¿Quién fue la compañera? Gabriela. Ah, no, pues aquí están los duros. Bueno, señores, listo, ya vamos para allá. Entonces, verán, primero vamos a mirar qué es cada una de estas cosas, ¿no? ¿Qué es la fuerza boyante? Pues es nada más ni nada menos que el peso específico del fluido donde está el cuerpo, por el volumen desplazado. Listo. Más, ¿cuál es la fuerza externa? No tenemos la más mínima idea, aparentemente. Listo. Menos el peso. ¿El peso lo tenemos? Sí, mire, el peso es un dato, vean. Ah, coloquémoslo de una vez, pues. Mire, y esto es igual a 0. Me están pidiendo encontrar el volumen del cuerpo. Pregunto, ¿cuál es el volumen desplazado, muchachos? Ve aquí, el volumen desplazado de este cuerpo, ¿cuál es? Sería los 60 libras. Volumen, ojo, estoy hablando de volumen. ¿Cuál sería el volumen? El volumen desplazado. ¿Quién me dice? Vale, ¿está por ahí? Vale, vale. Vale, ¿qué será, no? No está. De pronto, ¿no? ¿Cómo dice Brian? Dejo de presentar. Ahí, ahí están mirando, No, profe, a mí no. ¿no? A ver, espere. Híjole, ¿y ahora qué pasó? Ahí. Ahí sí. Bueno, listo. Bueno, chicos, entonces, ojo, ¿cuál es este volumen desplazado, señores? Pues miren, el volumen desplazado es el volumen de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo está totalmente sumergido, mírelo. Entonces, pilas aquí. Volumen, aquí coloquemos una notica. Nota. En este caso, ojo, el volumen del cuerpo corresponde al volumen desplazado. ¿Por qué? Porque está totalmente, ojo, totalmente sumergido. ¿Listo? Bueno, entonces, como lo que nos están pidiendo este volumen desplazado, mire, ahí ya lo tengo muerto. Mire, despejemos de aquí este volumen desplazado. Entonces yo digo, vea, volumen desplazado va a ser igual a ¿qué? A 60 positivo menos la fuerza externa dividido entre el peso específico del fluido, que en este caso, vea, aquí me lo está diciendo, vea, es agua, vea. ¿Sí ve? ¿Cuál es el problema? Que no tengo la fuerza externa. Ah, pero una compañerita me dijo, vea, profe, pero mire que esto es una balanza, vea, y está en equilibrio. ¿Por qué está en equilibrio? Profe, vea, está en equilibrio sencillamente porque los brazos están horizontales, vea. Al estar horizontales quiere decir que está en equilibrio, ¿verdad? Ah, ¿sí se da cuenta? Entonces, mire, si hacemos diagrama de cuerpo libre de esta balanza, ¿no? Esta fuerza que está aquí, ¿cierto? Debe ser igual a esta fuerza que está acá. Y esta fuerza que está aquí, ¿cierto? Mírenla, es igual ¿a qué? Al peso de estos patrones que están aquí. ¿Que valen cuánto? 46.5 libras, miren. Entonces, mire, repito, ¿no? Este peso, no le coloquemos W porque se me confunde. Esta tensión, llamémosla aquí, tensión 1, va a ser este peso que está aquí. Y como esta balanza está en equilibrio, pues va a ser igual a la fuerza externa, mírenla. Entonces, mire, la fuerza externa va a ser igual a 46.5 libras. Ya, murió esta vaina, mire. Volumen desplazado es igual a ¿qué? A 60 ¿qué? Aquí dice, mire, 60, aquí lo dice, 60 libras, ¿cierto? 60 libras menos la fuerza externa que son 46.5 libras dividido entre el peso específico del fluido.
que dijimos que era agua. ¿Cuánto vale el P específico del agua? 9.81. ¿Perdón? ¿Cuánto? 9.81. No. Ojo ahí, que está cometiendo un error. ¿Cuánto vale? Si usted está segura, dígame, no, profe, usted está mal. A ver los demás, ¿cuánto vale? 62.4, profe. Perfecto. ¿La cogió, compañerita? ¿Sí se dio cuenta? Sí, profe. 72.4. Bueno, muy bien. Ahí aprendió usted, mire. Dese cuenta. Ahorita aprendimos. ¿Listo? Muy bien. Listo, chicos. Por favor, me colaboran. Esto me va a dar positivo, ya lo sé. Mire, 60 menos estos, menos 46 me da positivo. ¿Cuánto me da el volumen? Libras, 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 se va. Me queda en pies. 0.22. 0.22 pies cúbicos. Esto es el volumen desplazado, que es, ¿qué dijimos? El volumen del cuerpo, mire, esta es la respuesta, mírela. ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema? Mire, el volumen del cuerpo. ¿Sí se dan cuenta, chicos, que esto no es cosa del otro mundo? Bueno, no, pues, o sea, hay problemitas de problemitas, digamos, ¿no? Pero mire, ya está. Eso era todo, señores. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿cómo se sintieron, la verdad? ¿Sí estuvo fácil? ¿Me entendieron, señores? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe, sí está Sí, entendido. profe. Bueno, listo, chicos. Entonces, señores, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho y estarán pendientes, como les digo, yo pues mañana ya les estoy enviando ahí al WhatsApp la lista y luego ya la subo a la plataforma. ¿Ok? Entonces, eso, de las dos materias. Cuídense, que tengan un feliz fin de semana, señores. Que estén bien. Hasta luego, profe. Luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, chicos, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, está bien. Que esté bien.